Los orígenes de Alejandro Hertz Manero, familia, negocios e influencia. ¿Qué motiva a un fiscal general? Hoy exploraremos la historia de Alejandro Hertz Manero, desde su infancia hasta su ascenso al poder. Hola a todos. En este video, analizaremos los orígenes familiares, las influencias y las motivaciones que moldearon la vida de Alejandro Hertz Manero, el actual fiscal general de la República. Introducción a la vida de Alejandro Hertz Manero. Para entender la personalidad y las acciones de Alejandro Hertz Manero en su desempeño público, es esencial explorar sus raíces. Su historia no estaría completa sin analizar su formación y las motivaciones que se cultivaron en el seno de su familia desde su infancia. Se dice que fue formado en un ambiente rígido, con severidad, donde lo material era primordial. En este contexto, los aspectos intangibles y emocionales no eran relevantes en su hogar. En este video, abordaremos los siguientes puntos clave: la dinámica familiar de Alejandro Hertz Manero y su relación con su hermano Federico, el origen y la historia de la familia Hertz, incluyendo sus abuelos y padres, la acumulación de la fortuna familiar y su conexión con negocios y figuras políticas del pasado, la trayectoria de Alejandro Hertz Manero en el mundo de los negocios antes de su carrera pública, la personalidad de Alejandro Hertz Manero como resultado de su entorno familiar, la infancia y la relación con Federico. Durante su infancia, el único amigo y gran confidente de Alejandro fue su hermano Federico, 9 años mayor que él. Ante la falta de atención de sus padres, Federico se convirtió en una figura de tutor y cuidador para Alejandro. Federico lo mimaba, lo orientaba y lo ayudaba en todo, especialmente en las tareas escolares. Alejandro no tomaba decisiones sin el consentimiento de su hermano mayor. La relación entre ambos era tan estrecha que, hasta los últimos años de vida de Federico, se hablaban por teléfono todas las noches. Un episodio entrañable en su relación era cuando Federico se encargaba del aseo personal de Alejandro. La madre de ambos, Mercedes Manero Suárez, era poco afecta al cuidado de sus hijos y prefería dedicarse a su pasión por la literatura. El padre, José Cornelio Hertz Fernández, también se sumía en su mundo de negocios y se limitaba a supervisar que sus hijos cumplieran con sus estudios. Ante la ausencia de los padres, Federico se hacía cargo de la disciplina y el aseo de su hermano menor. Este fuerte vínculo entre los hermanos fue fundamental en la formación de Alejandro. El origen de la familia Hertz. Los datos sobre el matrimonio de José Cornelio Hertz Fernández y Mercedes Manero Suárez son escasos. Ambos provenían de familias acaudaladas. Mercedes fue hija de Antonio Manero Ruano y Dolores Suárez del Castillo, una familia numerosa de Toluca. José Cornelio nació en el puerto de Veracruz en 1902. Era hijo único de Cornelius B. Hertz y Lucía Fernández. Cornelius era de origen alemán, aunque luego obtuvo la nacionalidad húngara, y Lucía tenía nacionalidad alemana y estadounidense. José Cornelio conoció a Mercedes en uno de sus viajes de negocios a la Ciudad de México, donde representaba a la ferretería Casa Sommer, Hermann y Compañía, fundada por su padre. Al poco tiempo, se casaron y tuvieron a Federico y Alejandro, sus únicos hijos y herederos. La herencia y los negocios de la familia. De los dos hijos, Alejandro fue el que más se interesó en cuidar la herencia y los negocios de su padre. Federico se inclinó por la intelectualidad y la enseñanza académica. Alejandro, sin descuidar su interés por lo intelectual, se propuso conservar la riqueza familiar heredada de su abuelo Cornelius B. Hertz. Desde joven, Alejandro dividía su tiempo entre sus estudios y su trabajo en la ferretería familiar, donde comenzó como despachador y llegó a ser gerente. El abuelo Cornelius B. Hertz, de condecorado a sospechoso. La gran herencia que Alejandro Hertz Manero se preocupaba por cuidar provenía de su abuelo, Cornelius B. Hertz. En el contexto de las dos guerras mundiales, Cornelius amasó una gran fortuna y pasó de ser condecorado con la Orden del Águila Azteca a ser investigado por el gobierno mexicano por sospechas de espionaje para el régimen nazi. Cornelius nació en Alemania en 1868 y llegó a México en 1892. En poco tiempo, se convirtió en un extranjero acaudalado, dueño de una casa de préstamo y empeño. Se relacionó con la élite extranjera en Veracruz y estableció estrechos vínculos con el poder político. Aprovechó su imagen social y los decretos de la época para expandir su negocio de casas de empeño, generando grandes beneficios económicos. Cornelius también se asoció con la Sommer Hermann Company, una filial europea de American Steel and Wire Company, que buscaba entrar en el mercado mexicano durante el auge ferrocarrilero y minero del Porfiriato. Esta alianza dio origen a la Casa Sommer, Hermann y Compañía, que vendía desde cuchillería hasta armas de fuego y suministros para la minería y los ferrocarriles. La influencia política de Cornelius. Cornelius utilizó sus conexiones con el gobierno de Porfirio Díaz para facilitar las importaciones de su negocio. También recomendó a varios de sus amigos extranjeros para que fueran nombrados cónsules honorarios de sus respectivos países.
gestionó permisos para que estos extranjeros representaran a sus naciones ante el gobierno mexicano. Cornelius mantuvo estas gestiones incluso después del autoexilio de Porfirio Díaz, demostrando su influencia y capacidad de adaptación a los cambios políticos. Cornelius se casó con Lucía Fernández, un estadounidense de Texas, y tuvieron a José Cornelio Hertz Fernández. Además, se acreditó como cónsul del Imperio Austrohúngaro y formó parte del grupo de empresarios que gestionaron la creación del Banco de México. Su cercanía con figuras políticas clave del momento, como Manuel Gómez Morín, quien posteriormente fundaría el Partido Acción Nacional, PAN, subraya su relevancia en la élite económica y política del país. La personalidad de Alejandro Hertz Manero. La infancia de Alejandro Hertz Manero, marcada por la ausencia emocional de sus padres y la estrecha relación con su hermano, moldeó su personalidad. Su formación en un ambiente donde lo material era lo más importante influyó en su visión del mundo. Su determinación por cuidar la herencia familiar y su trayectoria en los negocios muestran una fuerte conexión con los valores transmitidos por sus antepasados. La combinación de estos factores puede ayudarnos a entender su enfoque y acciones en su vida pública. Resumen y conclusión. En este video, hemos explorado los orígenes de Alejandro Hertz Manero, desde su infancia hasta sus raíces familiares y su conexión con el mundo de los negocios y la política. Hemos visto cómo la dinámica familiar, la historia de sus abuelos y padres, y la herencia de una gran fortuna influyeron en su formación. La vida de Alejandro Hertz Manero es un ejemplo de cómo las circunstancias familiares y el contexto histórico pueden moldear la trayectoria y la personalidad de un individuo, especialmente en el ejercicio del poder. Si te resultó interesante este video y te gustaría conocer más sobre otros personajes influyentes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Queremos saber tu opinión, así que no dudes en dejarnos tus comentarios y preguntas en la sección de abajo. ¿Qué otros aspectos de la vida de Hertz Manero te gustaría explorar? Si crees que esta información puede ser valiosa para otras personas, compártelo en tus redes sociales. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en el próximo video. El País hecho noticia, periódicos y noticias de México, Pernomex.